Cuando Robert Meyers dejó su acogedor hogar en Brisbane y se mudó a Japón, nadie podía imaginar que su camino terminaría en una tragedia que se recordaría durante años. No era simplemente un veterinario. Era un idealista que creía que el ser humano podía comunicarse con los gigantes marinos. En 2008, se hizo famoso en Australia al rescatar a 3 delfines gravemente heridos por redes de pesca. Sus métodos de rehabilitación, basados en la modificación conductual, fueron un verdadero avance y atrajeron la atención del Parque Marino de Kamogawa en Japón. Los japoneses buscaban a un especialista con conocimientos médicos y experiencia en entrenamiento de mamíferos marinos. Robert resultó ser el candidato perfecto. Pasó 2 años en formación intensiva, aprendió japonés y aprobó los exigentes exámenes internos del parque. Para 2010, se convirtió en uno de los pocos entrenadores occidentales aceptados oficialmente. Era respetado por su meticulosidad, serenidad y capacidad de combinar métodos de adiestramiento occidentales y orientales. Pero el destino de Robert cambió en 2005, cuando Kamogawa adquirió un animal único, una hembra de orca de 18 toneladas llamada Kaya. Se convirtió en la estrella del parque y en la única orca entre decenas de delfines. Al principio, la mantenían separada en una piscina vecina, pero pronto el personal notó que Kaya toleraba la proximidad de los delfines. Algunos pensaban incluso que sentía simpatía por ellos. El parque, ansioso por superar a la competencia, decidió experimentar. Por primera vez en Asia organizarían un espectáculo mixto con orca y delfines. Robert apoyó la idea al principio, pero día a día se fue preocupando más. Observó cómo cambiaría el comportamiento de Kaya. Nadaba de forma nerviosa, vocalizaba con más fuerza, especialmente cerca de los delfines. En noviembre de 2013, con la incorporación de un joven macho llamado Mizu, la situación se tensó de forma aguda. La mañana de la tragedia, Robert presentó un informe oficial advirtiendo sobre la creciente territorialidad de Kaya y recomendaba suspender el espectáculo. Sin embargo, la temporada festiva, las gradas llenas y las expectativas económicas prevalecieron. La dirección decidió continuar, reforzando las medidas de seguridad. El estadio estaba abarrotado. Robert, junto a la piscina, observaba cómo Kaya nadaba en círculos extraños. El show comenzó y todo parecía perfecto. La orca y 3 delfines nariz-de-botella se movían al unísono. El público aplaudía sin sospechar que tras la fachada de gracia algo siniestro se estaba gestando. 20 minutos después, Mizu cruzó accidentalmente la zona de Kaya y todo cambió. Dominados por instintos de soledad y emociones contenidas, Kaya giró bruscamente. Con increíble velocidad, se lanzó contra el delfín. Robert, al darse cuenta del peligro, intentó distraer a la orca interponiéndose entre ella y Mizu. Una maniobra que había funcionado antes, pero no esta vez. Kaya modificó su trayectoria y con toda su fuerza embistió a Robert, derribándolo al agua helada antes de que pudiera activar la señal de emergencia. Abrió su mandíbula sobre su cuerpo. El público gritó de horror cuando el agua se tiñó de rojo. Los rescatistas se precipitaron, pero el pánico de los animales dificultó el desplegar las redes de salvamento. Los delfines, desesperados, aumentaron la agresividad de Kaya. Durante 3 minutos de pesadilla, ella sumergía a Robert, lo levantaba, lo agitaba y nuevamente lo hundía. Incluso cuando apenas sostenía la respiración, él intentaba dar órdenes en inglés y japonés. A las 12:53, Kaya lo estrelló contra el cristal acrílico en el fondo de la piscina de 12 metros. Cuando los buzos llegaron hasta él, llevaba el chaleco destrozado y no presentaba signos de vida. En el hospital de Kamogawa, los médicos constataron su muerte. A las 3:47, la noticia de la muerte de Robert Meyers se propagó por todo Japón. Los medios informaron al principio de un accidente, pero pronto comenzaron a surgir detalles que ponían en duda esa versión. Compañeros de Robert confirmaron que había advertido reiteradamente a la dirección sobre la amenaza potencial. Su último informe, redactado pocas horas antes de la tragedia, contenía una frase inquietante. El contacto con Kaya podría tener consecuencias irreparables. Ese documento nunca llegó a la oficina central y nadie de la dirección asumió su responsabilidad. Kaya fue aislada inmediatamente tras el incidente, colocada en una piscina cerrada con paredes gruesas, sin ventanas de cristal ni sistemas de audio. Pero fue en ese momento cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Por primera vez en la historia del parque, el personal oyó sus gritos nocturnos, tan fuertes que los guardias los escuchaban desde fuera del edificio. Un técnico que realizaba una revisión de noche contó que vio a Kaya nadar en círculos, chocarse contra las paredes y emitir sonidos parecidos al llanto. Abandonó su puesto 2 días después, negándose a volver a la zona de la orca.
Especialistas de la Universidad de Tokio analizaron el comportamiento de Kaya y llegaron a una conclusión inesperada. Tras el ataque, su vocalización cambió por completo. Los sonidos que emitía no coincidían con ningún patrón conocido de comunicación entre orcas. Lo más sorprendente era que algunos se asemejaban a comandos que Roberto utilizaba. Parecía que Kaya intentaba imitar el lenguaje humano. Mientras los expertos debatían qué podía significar, la opinión pública exigía el cierre del parque. Manifestantes se reunieron frente a Kamogawa con carteles y fotos del entrenador fallecido. Pero la dirección se mantuvo firme. Afirmaban que la tragedia se debía a la imprevisibilidad del animal y que los shows debían continuar tras mejorar los protocolos de seguridad. Incluso planearon reintegrar a Kaya en los espectáculos en unos meses. Sin embargo, el destino volvió a intervenir. 6 semanas después de la tragedia, un joven empleado llamado Satoshi Yamada, asignado temporalmente a cuidar de Kaya, desapareció. Su ropa fue hallada junto al borde de la piscina, pero las cámaras de vigilancia se habían desconectado misteriosamente en ese momento. Kaya se comportaba de manera tranquila, pero en su tanque luego se encontraron pequeños fragmentos de tela y un silbato de plástico. La policía abrió una investigación, pero no se emitió una versión oficial. Comenzaron a circular rumores escalofriantes. Se decía que Kaya había aprendido a reconocer cuando estaba sola con una persona y esperaba el momento de actuar. Esta historia generó una ola de alarma en todo el mundo. Organizaciones internacionales por la protección animal apuntaron al comportamiento anómalo de Kaya y exigieron la inmediata suspensión de todos los programas con orcas. Mientras el público debatía, al otro lado del mundo se gestaba una nueva tragedia. En España, en un parque marino cerca de Valencia, se preparaba un espectáculo grandioso con 2 orcas. Los organizadores prometían un show inolvidable, pero nadie imaginaba que allí ocurriría el primer caso en la historia en que 2 entrenadores serían atacados mortalmente al mismo tiempo. Lo que sucedió ese día en el escenario conmocionó al mundo y puso en duda, de forma definitiva, la idea de que las orcas puedan ser seguras en cautiverio. El 15 de marzo de 2007 amaneció soleado y sin nubes en Valencia. El Parque Marino Mundo Mediterráneo se preparaba para un espectáculo masivo que marcaría el inicio de una nueva era. Los carteles anunciaban una presentación única con 2 orcas, por primera vez en la historia del parque. Más de 2,000 personas llenaron las gradas. Niños, periodistas, patrocinadores, todo marchaba perfecto. Pero tras los decorados coloridos se escondía un conflicto cuidadosamente silenciado entre los 2 depredadores. La estrella del show era Estrella, una hembra de 19 años, considerada la más confiable de Europa. Su entrenadora, Rebeca Torres, llevaba más de 6 años trabajando con ella. Tenían un vínculo fuerte basado en la confianza mutua. Pero esa misma confianza fue lo que resultó fatal. Estrella había mostrado signos de irritación una semana antes del espectáculo. Se negaba a obedecer órdenes y se escondía en rincones del tanque. La administración lo atribuyó al estrés por el show. Un error que costaría caro. Poco antes del evento, introdujeron a un nuevo macho, Mata, un gigante de 20 años trasladado desde Francia. Con él llegó su entrenador, Michael Weber, un especialista con 13 años de experiencia. Durante 6 meses se llevó a cabo un proceso gradual de adaptación. Al principio, las orcas se observaban a través de divisiones transparentes, luego entrenaban juntas. Todo parecía ir bien, al menos frente a las cámaras. Pero tras bambalinas, había comenzado una rivalidad que nadie supo reconocer. A las 11:30 comenzó el espectáculo. Aplausos, música, trucos perfectamente ensayados. Parecía que el público obtendría lo que había venido a ver. Estrella hacía saltos poderosos, Mata golpeaba el agua con fuerza. Pero en la segunda parte del show, durante la natación sincronizada con ambos entrenadores en el agua, todo se descontroló. Ante la mirada atónita del público, Mata cambió de dirección y bloqueó el paso de Estrella. En la naturaleza, ese movimiento es un reto de dominancia. Estrella, acostumbrada a considerar ese tanque su territorio, no dudó. Giró bruscamente y fue directo hacia Mata. Pero en su camino estaba Rebeca. La orca la atrapó por la pierna y la arrastró al fondo. Michael corrió a ayudar, pero Mata lo interceptó por el torso y empezó a girar como en una cacería. Al principio, los espectadores creyeron que era parte del show. Los niños reían, los adultos grababan en sus teléfonos. Pero en segundos, la piscina se tiñó de rojo. La gente empezó a gritar, el personal activó las plataformas de emergencia y arrojó redes de rescate. Pero las orcas se volvieron agresivas. No dejaban que nadie se acercara. Estrella arrastraba el cuerpo de Rebeca al fondo,
Lo soltaba solo por segundos y lo volvía a tomar. Mata sacudía a Michael como un muñeco, salpicando las primeras filas. 5 minutos después, los rescatistas lograron sacar a Rebecca. Su rostro estaba desfigurado por el dolor, su cuerpo lleno de heridas. A pesar de todos los esfuerzos médicos, murió en el lugar. A Michael lo sacaron poco después. Fue llevado al hospital, pero murió 2 horas más tarde por lesiones internas. Fue el primer caso en la historia donde 2 entrenadores murieron simultáneamente durante un show, ante la vista del público. Pero lo extraño no terminó ahí. Un video del ataque llegó a Internet y generó una tormenta de reacciones. Muchos notaron que justo antes del ataque, Estrella emitió un sonido agudo y penetrante, diferente a todos los que se le conocían. Un experto sugirió que pudo haber sido una señal dirigida a Mata, como si lo hubieran planeado. Pero, ¿las orcas pueden planear un asesinato? Tras la tragedia, el Parque Mundo Mediterráneo quedó en el centro de un escándalo internacional. El mundo entero quedó impactado. Investigaciones, protestas y cuestionamientos comenzaron de inmediato. Fue la primera vez en la historia que 2 entrenadores murieron en un show, y nadie entendía cómo había sido posible. Las autoridades concluyeron que el incidente fue resultado de múltiples errores, tanto del parque como de los entrenadores. Pero el hallazgo más alarmante fue lo que no se detectó en la interacción de las orcas. En los entrenamientos parecían cooperar bien, pero fuera del tanque, bajo la presión del público, luces y sonidos, todo cambió. El estrés del entorno alteró su comportamiento y no pudieron controlar sus instintos. Eso abrió los ojos del mundo a los peligros ocultos tras los recintos pacíficos diseñados para entretener. El parque suspendió todos los shows con orcas. Estrella fue trasladada a un santuario marino en Noruega. Pero las consecuencias fueron mucho más profundas que el simple traslado de un animal. Se cancelaron todos los espectáculos con orcas. El parque comenzó a implementar nuevas formas de cuidado de mamíferos marinos, basadas en principios seguros y humanitarios. Parecía que la tragedia cambiaría para siempre el uso de animales en la industria del entretenimiento. Pero, como suele pasar, eso solo llevó a más control y explotación encubierta. Lo más sorprendente sucedió un mes después. Una de las amigas más cercanas de Rebecca, Karina, también entrenadora y testigo del evento, hizo una declaración impactante. Contó que en los días previos al ataque, Rebecca expresó su preocupación por el estado de Estrella. La orca se había vuelto agresiva y solitaria, evitaba el contacto con entrenadores. Según Karina, Rebecca incluso propuso sacar a Estrella temporalmente del show. Pero sus advertencias fueron ignoradas. El parque estaba enfocado en el gran espectáculo. Nadie quería perder la oportunidad de obtener más ganancias. Ni siquiera las recomendaciones de los profesionales fueron tomadas en cuenta. Mientras tanto, en varios países del mundo comenzaron a desarrollarse investigaciones similares y empezaron a surgir nuevos datos sobre casos de agresión por parte de orcas en otros parques marinos. Cada vez más personas se preguntaban, ¿están realmente justificados estos espectáculos? ¿Es posible evitar la repetición de tales tragedias? Algunos sostenían que las orcas, a pesar de su inteligencia y capacidad de aprendizaje, no pueden ser domesticadas como mascotas, y que su lugar está en el océano. Pero aquí surgió un giro inesperado. Varios expertos afirmaron que la causa de la agresión podría no ser solo el estrés o la alteración del comportamiento habitual, sino también el rol doloroso y artificial que los parques intentan imponerles. Tal vez estos animales comenzaron a darse cuenta de su incapacidad para llevar una vida normal en cautiverio. Pero lo que ocurrió después fue mayor impacto. Tras ser trasladada a un santuario marino, la orca Estrella Ilia dio algunos pasos inesperados. Los especialistas que observaban su comportamiento en el océano abierto fueron testigos de un cambio radical. Al reconectarse con sus instintos naturales, comenzó a comportarse de forma completamente distinta, más tranquila, más equilibrada, y durante varios meses no mostró ninguna agresión. Esto dio lugar a nuevas teorías sobre hasta qué punto la influencia humana afecta el estado psicológico de criaturas tan majestuosas como las orcas. Tal vez su ferocidad no sea solo instinto, sino también el reflejo de nuestra culpa por haberlas convertido en esclavas del show business. Ese incidente fue un punto de inflexión. La industria se enfrentó a la realidad y muchos empezaron a replantearse todo el sistema de entretenimiento con animales. Pero, ¿será suficiente para evitar futuras tragedias? ¿Y qué pasará con las orcas que aún siguen actuando bajo la sumisión del encierro? Aún queda una parte de esta historia que nos dará respuestas a estas preguntas. Y sin duda, revelará hechos aún más impactantes.
Quédate con nosotros para descubrir cómo la tragedia ocurrida en el Parque Mediterráneo del Mundo Marino cambió toda la industria del entretenimiento con mamíferos marinos. En 2009, 2 años después de la tragedia, otro desastre tuvo lugar en las Islas Canarias, en el Parque Loro Parque, ubicado en Tenerife. Este lugar aún mostraba a los mamíferos marinos como una pieza clave del entretenimiento. Sin embargo, después de una serie de incidentes con agresiones animales en varios parques del mundo, un caso trágico volvió a cuestionar los estándares existentes en ese momento. Alexis Martínez, entrenador experimentado y miembro senior del Loro Parque, se encontraba ese día trabajando cuando comenzó una nueva sesión de entrenamiento. Era conocido entre sus colegas por su disciplina y profundo conocimiento del comportamiento de los animales marinos. Sin embargo, ese día resultó ser diferente. Todo salió mal. En ese momento, la orca con la que trabajaba Alexis era una de las más tranquilas del parque, y el entrenador confiaba plenamente en su comportamiento. Pero lo que ocurrió lo hizo replantearse todo lo que creía sobre la previsibilidad de estas enormes e inteligentes criaturas. Durante la sesión, la orca comenzó a mostrar signos de agresión. Se dirigió hacia el entrenador ignorando las señales habituales e intentó morderle el brazo. Alexis no tuvo tiempo de reaccionar. La orca lo empujó contra la pared de la piscina, y lo que siguió fue una escena de horror. El equipo de rescate intervino de inmediato, pero la orca continuaba actuando agresivamente. Salía a la superficie solo para volver a atacar al entrenador. La situación se volvió crítica. Gritos, pánico entre el público y la orca no se detenía. Sumergía al entrenador una y otra vez, sin permitir que lo sacaran del agua. Cuando finalmente lograron rescatar a Alexis, estaba gravemente herido. Al principio parecía que sobreviviría, pero las lesiones eran tan severas que los médicos no lograron salvarle la vida. Esta tragedia no tenía justificación. ¿Qué causó este ataque? ¿Fue algo imprevisible? Expertos que estudiaron el comportamiento de las orcas concluyeron que esta vez la agresión no fue causada solo por estrés o traumas recientes, sino por una profunda reacción natural a las condiciones del cautiverio. Las orcas, como otros mamíferos marinos, no se adaptan fácilmente a vivir bajo vigilancia constante ni a participar en programas tan exigentes. Cada animal tiene su propia reacción al estrés, y en este caso, la respuesta de la orca fue mucho más agresiva de lo esperado. Este suceso fue un punto de inflexión en la industria. No solo Loro Parque, sino parques de todo el mundo comenzaron a revisar sus prácticas con animales marinos, especialmente con orcas. Frente a estas tragedias, muchos se preguntaron, ¿puede existir un equilibrio entre entretenimiento y seguridad? ¿Puede haber un lugar donde las orcas vivan libres, sin peligro, como antes? Nuevas normativas y leyes más estrictas que prohíben espectáculos con orcas comenzaron a aparecer en diferentes países. Expertos afirmaban que el objetivo principal debía ser devolver a los animales a su hábitat natural, donde puedan vivir bajo sus propias reglas y no como elementos de entretenimiento humano. Pero, ¿fue esto suficiente? Por supuesto, las tragedias siguieron ocurriendo, mostrando que el sistema aún está lejos de ser perfecto. A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad, los incidentes con mamíferos marinos, incluidas las orcas, continuaron. Sin embargo, tragedias como las ocurridas en el mundo marino del Mediterráneo y en Loro Parque sirvieron como un recordatorio global de la importancia de comprender con quién estamos tratando. Cada entrenador, cada especialista debe recordar que no se trata solo de animales que deben entretener. Son seres vivos con una fuerza, inteligencia e instintos impresionantes. Nunca habrá una respuesta simple a la pregunta de si las orcas y otros animales marinos pueden formar parte del entretenimiento. Pero una cosa está clara. La historia de estas tragedias, presenciadas por el público, nos obliga a reflexionar sobre cómo tratamos a estos seres y qué precio estamos dispuestos a pagar por el placer humano. Si estas historias impactantes te han conmovido y quieres saber más sobre lo que ocurre tras bastidores en los parques marinos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Seguimos investigando el lado oscuro de esta industria y contándote los incidentes peligrosos que muchas veces pasan desapercibidos. Suscríbete para no perderte nuestros nuevos videos y comparte este contenido con tus amigos. Tus comentarios y me gusta nos ayudan a seguir creando contenido aún más emocionante. No te quedes indiferente. Suscríbete ahora.